Doctor, qué gusto saludarle desde la capital de Bolivia. Un placer. Muy buenos días. Encantado, buenos días, un saludo a usted, a todo el país. Don Carlos, la pregunta del millón. Usted en alguna entrevista manifestó de que estamos en un narcoestado y el principal protagonista es don Evo Morales porque él fue el encargado de sacar a la DEA. Y empezamos a hablar de este tema porque después de lo ocurrido con los 5 narcopolicías y el último Dávila y todo lo que está sucediendo, ¿cuál es la percepción internacional? Porque usted dice que está comprobadísimo internacionalmente que Bolivia y el Estado están vinculados a este ilícito internacional. Bueno, lamentablemente Bolivia tiene hoy día dos características. La primera es que es una dictadura, en Bolivia no hay democracia, y la segunda es que es un narcoestado. Y esas dos características obedecen a un proceso transnacional expandido por todas las Américas, liderado por Cuba, que ha puesto en su misma dimensión y con su misma metodología y bajo su control a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua. Estamos hablando de lo que se denomina el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que integra estos 4 países en los cuales Bolivia lamentablemente es un país que dependiente de este mecanismo, que tiene la característica de ser una dictadura y un narcoestado. Vamos por partes. Primero, ¿por qué una dictadura? Porque en Bolivia hay 72 presos políticos, porque en Bolivia se usa el sistema de justicia igual que en Venezuela, igual que en Cuba, igual que en Nicaragua, como mecanismo de represión para perseguir, para someter y para controlar la oposición política, porque en Bolivia no hay división, separación e independencia de los poderes públicos, porque en Bolivia no hay respeto a los derechos humanos, porque en Bolivia se hace sucesivamente fraude electoral, porque en Bolivia no hay libre organización política y finalmente porque en Bolivia no existe ese principio tan importante que es el Estado de Derecho, que no es otra cosa que el respeto de la ley. Esto está probadísimo por el número de presos políticos que hay, 72 certificados por la organización internacional Global Human Rights League, certificados también por el sistema interamericano. Hay más de 2.000 exiliados políticos que están en el Perú, en el Brasil, en España, en Estados Unidos, en el Paraguay, en diferentes países del mundo, certificados por la entidad de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y por eso Bolivia es dictadura. ¿Por qué es narcoestado? Un narcoestado, la palabra narcoestado viene del neologismo de narco, que quiere decir drogas prohibidas, y Estado, que es el sistema de organización de una sociedad. Y un narcoestado se define como el estado en el cual los miembros del gobierno, utilizando las potestades que tienen para gobernar, participan, protegen o actúan de cualquier manera a favor del narcotráfico. Y en Bolivia, Evo Morales es el jefe máximo y vitalicio de las 6 federaciones de productores de coca, que son productores de cocaína en el Chapare. Ha llegado con esa bandera al poder, ha establecido la dictadura con esa bandera, y lo que ha hecho es ampliar esos cultivos y dar impunidad e inmunidad a los cocaleros para aumentar la producción de cocaína, al punto que hoy día Bolivia está señalada como un exportador de cocaína para inundar todas las Américas, pero conectada con el eje principal del narcotráfico, que es Venezuela, donde se despachan la cocaína boliviana. El segundo tema, ¿por qué es narcoestado? Porque Evo Morales ha hecho discursos sostenidos utilizando la personería y la representación del Estado boliviano. Se ha presentado a las Naciones Unidas y ha afirmado y ha reiterado esa afirmación de que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo norteamericano para oprimir a los pueblos, tratando de esa manera de justificar otro elemento que muestra el narcoestado, que es la expulsión de la DEA. Si la DEA es un organismo para luchar contra el narcotráfico y Evo Morales la expulsa, es porque Evo Morales está protegiendo al narcotráfico y lo hace a nombre del Estado boliviano. Además de eso, todos los casos que usted ha mencionado, ya son varios los ex jefes o los jefes antinarcóticos de Evo Morales que caen en manos de la justicia internacional. Pasó con un general de apellido Sanabria, que ha sufrido condena en Estados Unidos en tribunales federales después de haber sido capturado en Panamá traficando droga. Ahora pasa con el caso Dávila,
el Estado boliviano muestra que está protegiendo el narcotráfico desde el cultivo de hoja de coca hasta la comercialización, transporte y tráfico de drogas. Para entrar en detalle, usted habla de que es cierto, internacionalmente está comprobado de que es un narcoestado. Ahora Evo Morales dice que se siente perseguido por la DEA, uno. Dos, ¿cómo podemos percibir que en Bolivia ilícito y no por narcotráfico? Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo podemos concebir además a la justicia boliviana, dado estos últimos hechos que también ha sido de repercusión internacional, cuando tenemos una justicia que no sé cómo podrá cambiarse, que no sé cómo se podrá reestructurar, porque definitivamente hay mafias al interior que no dejan que avance, por lo menos que se administre bien la justicia, y estos administradores de justicia que van en contra del ciudadano? Bueno, en el tema de la justicia, el asunto es la dictadura. No puede haber buena justicia en dictadura. Cuando la dictadura utiliza la justicia como mecanismo de persecución política, cuando utiliza a los fiscales y los jueces para encubrir los crímenes de Evo Morales, sus cómplices y de toda la dictadura, cuando falsifica prueba tratando de convertir lo que fue la renuncia de Evo Morales y el fraude electoral con una cantidad de delitos que cometió el año 2019, y para protegerlo y darle impunidad falsifica prueba para acusar a bolivianos diciendo que eso fue un fraude, y le quiere mentir y le miente a todo el pueblo de Bolivia y a todo el mundo, presentando como golpe de Estado un hecho que fue un crimen de Evo Morales y de su grupo dictatorial, y la justicia, o lo que llaman justicia, acompaña todo eso. Cuando los fiscales y jueces encarcelan a la gente que señala el gobierno, han dejado de ser fiscales y jueces, son verdugos, y los juicios en Bolivia no son procesos legales, son linchamientos. Y en ese sentido, eso no es sino la repetición de la práctica de Cuba desde hace 63 años, la repetición de la práctica de la dictadura en Venezuela, controlada por Cuba desde hace 23 años, y la repetición de lo que pasa en Nicaragua, también controlada por Cuba desde el año 2009. En Bolivia esto pasa porque es la metodología impuesta por los cubanos, y la justicia en Bolivia no es sino un mecanismo, no es sino un títere, una tecla del sistema dictatorial con el que controlan al pueblo, ejerciendo terrorismo de Estado en base al miedo. Entonces, aquí no se puede hablar de reforma del sistema de justicia en dictadura. En dictadura no se reforma la justicia porque la justicia es una herramienta de la dictadura. Primero se recupera la democracia, y con la democracia vienen los principios de respeto a los derechos humanos, separación e independencia de los órganos del poder público, Estado de Derecho, y ahí viene la justicia independiente. Con esos tres elementos, y después de un proceso en el que la voluntad del pueblo con elecciones libres y limpias se haga valer, sin el fraude electoral del 2014, el 2019, el 2020 que ha cometido Evo Morales y su régimen, entonces vamos a poder hablar de que haya una justicia de verdad en Bolivia. Pero pretender hoy día en dictadura hablar de la reforma de justicia en Bolivia es una falacia, es una mentira, es otro engaño. No hay reforma de justicia posible en un sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI castrochavista, porque todo lo que hacen es fortalecerse para seguir cometiendo los mismos abusos y para darse legitimidad a título de reforma de una justicia que solo puede ser tal si se recupera la democracia. Pero usted ha hablado de algo fundamental y se dice recuperar la democracia para que a partir de eso dejemos de lado la dictadura y podamos reconstruir este país. Pero ¿qué hacemos? Usted bien decía, las elecciones fraudulentas no garantizan el cambio. Entonces, a estas alturas, ¿qué podemos hacer? O sea, el ciudadano está atado de pies y manos, porque si empieza a decir algo, empieza a ser perseguido. Pero yo me pregunto, entonces, ¿cómo recuperamos esa democracia que usted tanto y los muchos bolivianos ansiamos? Hay que recuperar la democracia y la república. No hay que olvidar que Bolivia vive bajo la imposición de la falsificación de una constitución
que ha suplantado la República de Bolivia para imponer el Estado plurinacional, que no es otra cosa que un modelo castrochavista cubano para dividir al pueblo boliviano. Ahora, a la pregunta, ¿cómo se recupera la democracia y la república? Como ya se hizo el año 2019, como sucedió a partir de ese proceso en el cual el pueblo boliviano en resistencia civil pacífica le demostró a la dictadura que el pueblo puede más en contra de la violencia, la violación de derechos humanos, de los crímenes, de la impunidad y de la mentira que ellos practican. Hoy día en Bolivia hay 72 presos políticos y con esos 72 presos políticos y los más de 2.000 exiliados, lo que está haciendo el régimen es hacer lo que usted ha referido, darle miedo a los bolivianos para que no haya resistencia y no haya cambio de situación. Pero el pueblo de Bolivia tiene una valentía extraordinaria escrita en todas las páginas de nuestra historia y en lugar de que esa situación de terrorismo de Estado y de presos políticos y de exiliados políticos asuste al pueblo boliviano, lo está envalentonando. Más allá de la oposición funcional que se presta a las mentiras del gobierno y a la simulación de una falsa institucionalidad y de que no es capaz la oposición en Bolivia de señalar que hay presos políticos, que la justicia es un instrumento de la dictadura, que hay represión y persecución con el sistema de justicia. Más allá de eso, la resistencia civil está creciendo y la vemos en los comités cívicos, la vemos en las organizaciones ciudadanas, la vemos en las universidades, la estamos viendo en la propia policía boliviana y en las propias fuerzas armadas. Y además la otra señal es que la dictadura se está cayendo, no tiene economía, acaba de emitir $2.000 millones en bonos para que con ese dinero, si logra vender los bonos, pagar los intereses de la deuda del proceso dictatorial de Evo Morales. Han puesto en quiebra al país. El otro tema es que no tiene apoyo popular. La dictadura en Bolivia, igual que en Cuba, Venezuela y Nicaragua, se ampara en la violencia, en la amenaza, en el miedo, en la persecución política, y eso no dura. Y la tercera cosa es que no tiene discurso. ¿Quién le cree a la dictadura en Bolivia que eso es un proceso de cambio? ¿O quién le cree a la dictadura cubana que eso es una revolución? ¿O quién le cree a la dictadura en Venezuela que ese es un movimiento bolivariano, a la de Nicaragua que eso es sandinismo? Nadie les cree. Bolivia, hay un repudio de más del 80% de un pueblo boliviano pacífico, amedrentado, amenazado, pero en resistencia civil. Y eso explota en cualquier momento y la dictadura simplemente vuelve a caer, como ha sucedido el año 2019, esperando que esta vez la restauración de la república y la democracia tenga una solidez mayor, porque ya se ha aprendido que a título de pacificación la dictadura lo único que hace es traicionar y regresar con su dictadura más fuerte para seguir persiguiendo a la gente, para seguir matando, para seguir encarcelando y para seguir violando los derechos humanos. El ciudadano salió a las calles a recuperar su país el 2019. Sin embargo, tuvimos un gobierno que no respondió a los intereses y ahí hay errores, pero fatales históricos, cuando teníamos superministros que velaron más sus intereses personales, económicos y sectoriales, y ahí estamos hablando de Murillo, estamos hablando de Nayer, estamos hablando de Ortiz, que cercaron a una persona como Yanine Áñez, que hoy está en la cárcel, por cierto. Sin embargo, no respondieron a lo que el pueblo boliviano quería, y estos que son, ¿qué se dice?, los paracaidistas, estos oportunistas, lamentablemente nos dejaron peor y dejaron peor vista a la oposición, doctor. Bueno, lo que pasó es que el gobierno de Yanine Áñez debió ser un gobierno de transición. Transición quiere decir ir de un lugar a otro, no quedarse donde está. Y la transición era de la dictadura a la democracia, pero se quedó donde está. Yo escribí y proclamé y declaré un concepto muy importante que se ha repetido y ha quedado para la historia. De Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura. Nunca desarmaron la dictadura. Salió Evo Morales, lo dejaron irse a México en lugar de procesarlo en Bolivia y empezaron los acuerdos. Entonces se quedó la dictadura porque no restauraron la república, se quedaron con la constitución de la dictadura y se la quedaron por la más vil y miserable de las ideas.
que la constitución de la dictadura permite la reelección del presidente en ejercicio y la constitución de la república no. Y con eso fabricaron la candidatura de Yanine Áñez, que fue un error garrafal. La otra cosa que hicieron, mantuvieron en consecuencia todas las instituciones de la dictadura, el Congreso, el Parlamento, el Tribunal Constitucional de la dictadura y todos los órganos que en ese momento dictaron resoluciones favorables al gobierno que tenía que ser de transición, pero que después se desdijeron y garantizando la impunidad, no haciendo ningún proceso contra la gente de la dictadura ni contra Evo Morales, permitieron el retorno de del dictador. Y hubo un tercer tema, hay cantidad de fallas que se han cometido, que no son fallas, son crímenes. Y el otro tema fue simple y sencillamente que en la dinámica de lo que tenía que ser un gobierno de transición, nunca hubo la reposición de la república ni de la justicia, porque para que haya transición no puede permanecer la ley de la dictadura ni puede haber impunidad. Garantizaron las dos cosas y empezaron las negociaciones. La misma gente que había permitido la llegada de la dictadura, ahí estuvieron, más allá de los nombres que usted ha mencionado, la expresidenta Yanine Áñez está en la cárcel, pero toda la gente que la ha acompañado, que la ha llevado en campaña electoral, y toda la gente de esa oposición que no ha querido formar un bloque de unidad para que Bolivia le gane a la dictadura, han ido a una elección el año 2020 totalmente divididos, y en esa división, para permitir que la dictadura regrese con aire de triunfo, inclusive no han acreditado ni representantes ni delegados de mesa para el control electoral, y han permitido un fraude gigantesco el año 2020, que ha llevado a Bolivia a creer, y al mundo a creer, que una dictadura puede navegar con bandera de democracia alegando que han ganado la primera vuelta, cuando eso ha sido un crimen de entendimiento y de negociado a las espaldas del pueblo boliviano para hacer un fraude electoral con el consentimiento de la que se llama oposición, que se ha encargado de fraccionarse, de no unirse y de no presentar delegados para poder mostrar el fraude electoral. O sea, ahí estamos. Bolivia, el pueblo boliviano ha sido traicionado por toda esa clase dirigente que todavía hoy día permanece en la política y que por tener espacios en el Congreso, gobernaciones o alcaldías, en vez de defender el retorno a la democracia, en vez de hacer un proceso de transición, se han acomodado y hoy día son rehenes de la dictadura. Todos tienen juicios, el alcalde de La Paz, el alcalde de Cochabamba, el alcalde de Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz, cantidad de gente que se dice de oposición, están apretados por la persecución política judicializada de la dictadura, y el día que no hacen lo que la dictadura quiere o se portan mal, los ajustan y viene la amenaza. O sea que tenemos una dictadura con una oposición rehén, con una oposición funcional, que le devolvió a la dictadura el poder total con el fraude electoral del 2020. Y ahí hay una traición a la patria que va más allá de los nombres que usted ha dicho. Obviamente esos son unos traidores, pero hay más. ¿Dónde está la gente que ha falsificado esas candidaturas? La gente que ha empujado a Yanine Áñez a la campaña electoral. Todo el gabinete de Yanine Áñez que ha estado ahí, están en sus casas, están de acuerdo con el gobierno en libertad, mientras la expresidenta está presa y algunos miembros del gabinete cogidos por la justicia internacional. Pero el resto están ahí y siguen operando en la misma dinámica de hacerle el juego a la dictadura para engañar al pueblo boliviano. Bien, doctor, usted bien desea una oposición funcional, pero para terminar, desde el punto de vista, usted que vive en Estados Unidos y la comunidad internacional, si ven, y además se está hablando de un narcoestado que está, por lo menos así visto, y además se ha visto las pruebas, y esto a través de la comercialización de este ilícito, de la cocaína, de todo lo que es ilícito a través de Venezuela. ¿Qué se hace desde Estados Unidos? Porque también se dice que inclusive el presidente de Estados Unidos, de cierta forma, hay una simpatía, no sé si acuerdo, algo con el gobierno del movimiento al socialismo y particularmente en el caso de Evo Morales, cuando sabemos que la DEA tiene políticas de Estado y seguirá en su trabajo. Mire, hay que mirar los hechos para evitar las especulaciones, porque se dicen tantas cosas, ¿no? Y los hechos son que hay procesos de investigación que muestran a Bolivia como un narcoestado y que requieren y han detenido
exfuncionarios bolivianos que están en las cárceles de Estados Unidos y quiere capturar a otros que están protegidos por la dictadura de Bolivia. Primer elemento, objetivo. Usted le pone los nombres y ahí está el caso. Segundo tema es que esto ha desatado la defensa de todo el entorno del MAS y del sistema de la dictadura boliviana de Evo Morales. Evo Morales se declara perseguido en un caso de narcotráfico, que no lo toca. Eso es una confesión. Hay un viejo adagio jurídico que dice excusatio non petita, accusatio manifiesta. O sea, una excusa no pedida es una acusación manifiesta. Evo Morales se ha metido de cabeza en el caso del narcoestado y ha mostrado que él está muerto de miedo porque el sistema internacional está investigando el narcoestado boliviano y está tocando a los jefes que él y los miembros de su gabinete han designado. Y el tercer elemento, que es muy claro, es la estadística y la realidad objetiva que ustedes pueden vivir en Bolivia. El trópico de Cochabamba, el Chapare, Chimoré, es una republiqueta del narcotráfico, a la que Evo Morales, utilizando los recursos del pueblo boliviano, le ha hecho una pista internacional de la cual se trafica droga. Yo los invito a revisar el libro O Espectro, El Espectro, que es una biografía no autorizada de Hugo Chávez, escrita por el famoso periodista premiado brasilero Leonardo Coutinho, que tiene un capítulo que dice El puente de la cocaína, donde se relata con pruebas, con declaraciones de gente que ha venido a prestar declaraciones a los Estados Unidos y que tiene prueba plena sobre el particular, cómo aviones militares salían del aeropuerto de Chimoré con cocaína con destino al aeropuerto presidencial de Venezuela. O sea, miren ustedes la realidad objetiva de cómo esta gente que se embandera con el pretexto de la política, en verdad lo que hace es sostener un narcoestado y poner al servicio del narcotráfico todo el sistema de un gobierno como es el actual gobierno de Bolivia, que está protegiendo, entre comillas, a Evo Morales, protegiendo al requerido Dávila por la justicia internacional y llevando adelante expresiones del presidente del Senado y de otra gente que debería estar defendiendo el cumplimiento de la ley, porque la lucha contra el narcotráfico es una ley internacional, son convenciones a que Bolivia ha firmado y además Bolivia tiene leyes que nunca se han cumplido y que más bien se han tratado de desbaratar para proteger a los cocaleros productores de cocaína, que son la base política, que en verdad es una base criminal de Evo Morales y de la dictadura que él ha montado en el país. De verdad le agradezco mucho, doctor, estos minutos. Pero para terminar así bien brevecito, ¿qué opina sobre el gobierno de Chile y lo que ha sucedido últimamente en Colombia? Lo propio, pero así brevecito, doctor. Bueno, además agradeciendo de antemano su presencia. Bueno, en Chile viene un cambio de presidencia, de una presidencia que está tirada al castrochavismo, al socialismo del siglo XXI, pero que al propio tiempo repudia la dictadura de Venezuela y se abre con la dictadura de Bolivia. Veremos cuando llegue. En todo caso va a ser un gobierno muy conflictivo, de mucha crisis y un gobierno muy débil. Y en el tema de Colombia viene un proceso electoral muy importante en el cual hay 21 candidatos y el candidato Petro del socialismo del siglo XXI o el candidato castrochavista, como ahí mismo lo señalan, tiene 25% de favorabilidad, lo que quiere decir que 75% de los colombianos no lo quieren y que es el momento de que el liderazgo político y el liderazgo democrático de Colombia se vuelva a imponer para que ese 75% de colombianos que no quieren a Petro pueda tener un resultado adecuado. 75% tendrán que reunirse y votar por uno o dos candidatos que le hagan frente, ¿verdad? Bueno, ese es el sistema que debería funcionar, que el castrochavismo se ha encargado de que no funcione en Bolivia. ¿Qué queríamos nosotros para el 2020? Que cualquiera sea presidente, pero que se unan todos esos grupos de oposición y que le ganen a la dictadura. Y en vez de hacer eso, se han dividido, en vez de hacer eso, se han comprometido con la dictadura en el fraude electoral para no ejercer ni siquiera el control electoral y para certificar rápidamente, incluida a Yanine Áñez, un triunfo que no ha existido. Entonces, eso es lo que tiene que evitar Colombia que pase. Tiene que la seriedad democrática de sus liderazgos derrotar a un candidato que finalmente es minoritario. Como es minoría en Bolivia la representación de la dictadura. El apoyo popular, entre comillas,
al sistema del MAS y al sistema dictatorial, nunca ha llegado al 20%, el resto es fraude electoral. Yo le agradezco muchísimo estos minutos. Un saludo hasta Estados Unidos y también a la comunidad boliviana en el país del norte. Gracias por estar con ITV Digital desde Sucre para el mundo entero. Mucho gusto, gracias, señor.